Bienvenidos a Infraganti, el espacio donde vemos a aquellas personas que cometieron actos ilícitos y quedaron registrados en video. Analizamos cuáles fueron las estrategias que utilizaron, cómo estas son contrarrestadas por las autoridades y las implicaciones legales que sus actos podrían tener en Colombia. Bienvenidos. Hoy veremos a jóvenes que no tienen el más mínimo respeto por la autoridad. Asaltantes haciendo de las suyas en establecimientos comerciales. A un hombre que evitó ser despojado de sus pertenencias. En el primer caso de hoy, veremos cómo un par de policías terminan en un enfrentamiento a golpes en la vía pública. Esto después que quienes fueron detenidos por ellos no estuviesen de acuerdo con el procedimiento y la emprendieran contra estos agentes de la ley, quienes no tuvieron otra opción más que defenderse del ataque, siguiendo los protocolos establecidos para situaciones como esta. Veamos el video. Estos policías están en un proceso de retención de una motocicleta que transitaba por la ciudad sin que sus ocupantes cumplieran las normas establecidas. Pero quienes están en la motocicleta deciden que no dejarán que los agentes de la ley procedan y la emprenden contra ellos. Mientras el que está al lado de la motocicleta la sostiene por el asiento para intentar arrebatarla de las manos del policía que la sostiene del manubrio, el otro toma por el cuello al uniformado y con un gancho de izquierda lo derriba y luego lo sostiene tratando de asfixiarlo. Esto provoca la reacción de su compañero, quien llega para auxiliarlo. Pero este es golpeado por el otro infractor de la ley, quien lo lanza al suelo y lo golpea en repetidas ocasiones. Ambos oficiales se defienden como pueden, tratando de ponerle orden a la situación, y ante la mirada de conductores y peatones, quienes a esa hora de la tarde estaban en el sitio. Luego, uno de los uniformados intenta tomar las esposas de la cintura de su compañero, sin éxito. En este punto de la pelea, policías e infractores están muy cansados, y eso se nota en los movimientos que cada vez son más lentos. Y mientras este par sigue en la lucha cuerpo a cuerpo, el hombre que viste de blanco va por la motocicleta, y aún con el policía enfrente suyo, se la lleva y se aleja del lugar, pero no va muy lejos, ya que solo pudo llegar hasta el andén. Si miramos de nuevo esta situación, podemos ver que, aunque estos policías fueron provocados y golpeados, ellos en ningún momento sacaron alguna de las armas de dotación con las que cuentan para controlar el ataque de estas dos personas. Y algo que jugó a su favor fue el hecho de no quitarse el casco, ya que este recibió la mayoría de los golpes que fueron propinados por estos infractores de la ley, quienes, además de terminar en problemas, seguro quedaron con sus manos muy adoloridas. Bueno, también quedaron sin la motocicleta que tanto defendieron. La ausencia de valores se traduce en el comportamiento que se asume frente a terceros. Y uno de ellos es la falta de respeto por quien encarna la autoridad, es decir, la Policía Nacional. En la escena que acabamos de observar tenemos que resaltar, exaltar una vez más la labor profesional de los miembros de la Policía Nacional. Obsérvese cómo son agredidos dos policías por dos ciudadanos. Perfectamente habían podido hacer uso de las armas, por lo menos a título de intimidatorio, para disuadirlos en esa agresión. Sin embargo, no hicieron uso de ello, y el propósito fue bueno: evitar ser desarmados o evitar que el uso del arma de manera accidental produjera un resultado nefasto, lesiones o muerte. Exaltamos, resaltamos, alabamos, reconocemos la labor profesional de estos policías. Qué bueno que así actuaran siempre en todos los procedimientos policiales. Ahora, de este hecho jurídicamente deriva el delito de violencia contra servidor público. Este delito, por la pena que tiene, amerita la imposición de privación efectiva de la libertad en centro carcelario, porque la pena supera 4 años. Nos demuestra que el ciudadano no tiene el mínimo respeto por las autoridades, requiere tratamiento penitenciario.
un juez de control de garantías, con un buen argumento de un buen fiscal, con esta escena perfectamente sustenta la imposición de una privación efectiva de la libertad en centro carcelario. Afortunadamente la situación no tuvo consecuencias que lamentar, más allá de algunos moretones con los que terminaron infractores y policías. Ahora veamos a personas que fueron al supermercado y no fue precisamente para llenar las despensas de sus casas. Una situación que infortunadamente se ha vuelto común en este tipo de establecimientos, en los que por lo general hay flujo constante de dinero en efectivo. Este video es captado por la cámara de seguridad ubicada en el interior de un supermercado, y en él se ve a una persona que busca algunos artículos en uno de los refrigeradores, y al lado izquierdo hay alguien más organizando una caja con verduras. Pasan algunos segundos, y en escena entra uno de los empleados de la tienda, quien tiene una lesión en la mano. Este se ubica al frente de la máquina registradora. Quien estaba organizando las verduras ahora va a sacar algo del refrigerador, siguiendo las órdenes de un cliente que acaba de ingresar. Pero cuando este le va a entregar el producto, es abordado por quien estaba desde el principio del video simulando ser un cliente. Y es justo en este punto que nos damos cuenta de las verdaderas intenciones de este señor, quien está confabulado con este otro que rápidamente abre la máquina registradora para extraer el dinero. Mientras tanto, el hombre que viste de blanco mantiene bajo amenaza al otro empleado, y cuando se acerca a la mesa, nos damos cuenta que este tiene un arma de fuego en su mano derecha. Luego este par de personajes proceden a guardar el dinero que están sacando de la máquina registradora en una bolsa de tela que este hombre ha mantenido todo el tiempo colgando de su hombro. Pero no contentos con el dinero del supermercado, este señor descaradamente extrae la billetera del empleado y busca dinero en ella, llevándose lo poco que este hombre tenía para pasar el día. Luego se retiran y estos empleados no tienen más opción que esperar a que los asaltantes se alejen para que sea seguro avisar a las autoridades. Si miramos de nuevo el momento en el que estos señores proceden a cometer el asalto, nos damos cuenta que ya tenían bien estudiados sus movimientos. Pues este hombre tenía claridad sobre la manera de abrir el contenedor del dinero de la máquina registradora. Es tema de actualidad el hacinamiento carcelario en la ciudad de Medellín y podríamos decir que a nivel nacional. Las estaciones de policía están sobresaturadas de personas privadas de la libertad en tránsito. Y la pregunta o el comentario es ¿por qué tanto detenido? Y la respuesta es simple, porque el infractor de la ley desconoce que la tecnología le sirve como instrumento a la fiscalía para judicializarlos. Esa cantidad de personas privadas de la libertad, en su gran mayoría, es por delitos contra el patrimonio, los hurtos. ¿Significa esto entonces que el infractor de la ley desconoce que la tecnología es medio suficiente para privarlo de la libertad? Puede lograr su cometido en el escenario, puede retirarse del escenario, pero a futuro la fiscalía con estos instrumentos, videos, lo judicializa, lo captura y lo priva de la libertad. En la escena que acabamos de observar, se incurre nuevamente en lo que tantas veces hemos tratado, un hurto calificado y agravado. Calificado por la violencia que se ejerce sobre las cosas y sobre las personas. La violencia no tiene que ser con ese golpe, con esa lesión. La violencia es esa intimidación con ese instrumento con capacidad de producir daño.
Y es agravado porque se hace dentro de un establecimiento abierto al público y en número plural de intervinientes como infractores de la ley. Respecto de este delito, nos permitimos concluir, y lo decidirá un juez, que estas personas están matriculadas de manera permanente en el delito. Se les podrá imputar perfectamente concierto para delinquir en concurso, con porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. 3 delitos que suficientes con su pena a imponer satisfacen los requisitos para privarlos de la libertad. 1 minuto y medio fue el tiempo que tardaron estas personas en ejecutar el asalto. Tiempo suficiente para conseguir lo que querían, poniendo en riesgo la integridad física del empleado y del desafortunado comprador que coincidió en el supermercado con estos infractores de la ley. Si usted tiene un video donde se evidencie un ilícito o conducta malintencionada en flagrancia, envíelo a infraganti@teleantioquia.com.co. Vamos a ver ahora la sorpresa que se llevaron los infractores de la ley cuando su víctima decidió defender a cualquier precio sus pertenencias, llamando la atención de los vecinos y evitando que sus agresores se salieran con la suya. Este video es grabado por el residente de una vivienda con la cámara de su teléfono móvil, justo después de ver algo sospechoso en la calle. En este vemos una motocicleta y un hombre quien se abalanza sobre sus ocupantes. Este señor fue víctima de estas personas y justo antes de que ellos huyeran, decidió arremeter contra quienes segundos antes le quitaron sus pertenencias. Aunque en el video no es claro, uno de los infractores exhibe lo que parece ser un arma de fuego y con esta agrede a la víctima, quien para ese momento está en el suelo forcejeando con el conductor de la motocicleta. Lo que parece ser el arma cae al piso y rápidamente es recuperada por su portador. Afortunadamente, en ningún momento esta es accionada. En medio de la confusión, la víctima grita desesperadamente que llamen a la policía, mientras quien está cerca del camarógrafo pide que sea activada la alarma comunitaria. Pasan varios segundos antes de que la alarma comunitaria fuese accionada y se diera aviso a las autoridades. El video se corta en ese momento y no podemos ver el desenlace en el que los infractores de la ley huyeron después de un gran susto, ya que no contaban con la reacción de su víctima ni con la ruidosa alarma comunitaria instalada en este barrio con conexión directa a una estación de policía cercana. ¡Estamos llamando! El infractor de la ley dedicado al hurto no siempre logra su cometido. El infractor de la ley actúa con miedo y ese miedo permite que quien es victimizado reaccione defensivamente. En la escena que acabamos de observar, una persona que va deambulando, un peatón, es abordado por 2 individuos que se transportan en la moto. Tratan de victimizarlo, de despojarlo de sus pertenencias, pero este de manera valerosa, sin arma alguna, los enfrenta, logra tirarlos al piso, excusas por la expresión, y esto facilita entonces que no logren su cometido de hurtarles sus pertenencias. Debemos también hacer un agregado. Las alarmas comunitarias parecieran que no producen un resultado, pero sí lo producen. Colocan en situación de alerta y de miedo a quien está infringiendo la ley y opta por lo único que puede hacer, retirarse del lugar, cesar en su cometido. En lo que acabamos de observar, estamos en presencia de una tentativa de hurto calificado y agravado. Calificado y agravado por el número de personas y por la violencia que inicialmente se ejerció físicamente contra la elegida víctima transeúnte. Respecto de este delito, como siempre lo hemos dicho, por la naturaleza de la pena, por las circunstancias del hecho, se amerita la imposición de una medida restrictiva a la libertad en centro carcelario, porque son personas que de manera permanente ofrecen peligro para la sociedad.
Aunque valeroso lo que hizo esta persona, no es recomendable tener este tipo de reacciones, y menos cuando hay armas de por medio, ya que las cosas podrían terminar muy mal para la víctima. Afortunadamente, este no fue el caso. En el siguiente caso, veremos el plan ejecutado por un grupo de personas para ingresar con pistola en mano a un complejo comercial en pleno centro de la ciudad, en donde con herramientas rudimentarias se abrieron paso para llegar hasta los objetos de valor exhibidos en los diferentes almacenes del lugar. Esta imagen fue grabada por las cámaras de vigilancia de un populoso centro comercial en el centro de la ciudad. Y hasta ahora todo transcurre con normalidad. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes que esto ocurra. Varios hombres portando armas de fuego y rudimentarias herramientas ingresan corriendo y llegan directamente y de manera simultánea a varios locales comerciales que se especializan en la venta de joyas. Allí proceden a romper los vidrios de las vitrinas con sus herramientas, mientras podemos ver que a un costado uno de los asaltantes inmoviliza al guardia de seguridad, que en ese momento prestaba su servicio de vigilancia. Los infractores de la ley corren por los pasillos destrozando vitrinas y llevándose todo lo que pueden, mientras son observados por clientes y empleados. En total fueron 7 los asaltantes que ingresaron a este lugar, sin contar a quienes permanecieron en la parte exterior, fuera del rango visual de las cámaras, y estuvieron encargados de vigilar y de dar aviso en caso de la presencia policial. Con la misma velocidad que llegaron, estas personas salieron del lugar, sin dar tiempo a una reacción efectiva de las autoridades o del personal de seguridad del establecimiento comercial. Poco más de un minuto fue lo que duró este asalto, que afortunadamente solo dejó pérdidas materiales. Y a pesar de la violencia usada por estas personas, únicamente el encargado de la seguridad recibió algunos golpes. En materia de hurto tenemos 3 modalidades. El hurto simple, que es el denominado raponazo, el hurto callejero, donde la víctima es sorprendida por el depredador patrimonial, lo despoja su pertenencia y se retira de inmediato, sin ejercer ninguna violencia. Existe el hurto calificado y el hurto agravado. En la escena que acabamos de observar es una pluralidad de intervinientes como infractores de la ley. Esas circunstancias, esa forma como desarrollan el hecho, nos permiten concluir que actuaron de manera dolosa, intencional, premeditada, eligieron escenario, eligieron víctimas y objeto a tomar. Esa pluralidad, esas circunstancias nos permiten también concluir que estamos en presencia de un concierto para delinquir, porque esa actividad sin duda alguna es permanente, no es el típico raponazo callejero. Ahora bien, esa pluralidad de personas agrava el hurto y esa violencia que se ejerce sobre ese vigilante ya reducido a la impotencia califica ese hurto. Las armas utilizadas, de haber sido judicializados, responderían entonces por porte ilegal de armas, concierto para delinquir, porque esa modalidad nos demuestra que están permanentemente dedicados a esta actividad delictiva, y hurto calificado y agravado. Los 3 delitos por sí mismos nos demuestran que son personas no solo dedicadas al delito, sino que son un peligro permanente para la sociedad y que se justifica la imposición de una medida de privación efectiva de la libertad en centro carcelario, y va a robustecer el hacinamiento que ya tenemos en este país. Usted está viendo Infraganti, el espacio donde analizamos las estrategias de quienes quedaron registrados en video mientras infringieron la ley y las implicaciones legales que estos actos podrían tener en Colombia. Veamos ahora cómo un grupo de personas ingresó a un banco donde había mucha gente esperando por ser atendida, quienes al final se llevaron un gran susto. Las cámaras de vigilancia ubicadas en el interior de un banco graban el momento en el que varias personas ingresan y se dirigen hasta la planta en la que están los cajeros, atendiendo a los numerosos clientes que a esa hora están haciendo sus diligencias. Una vez allí, estas personas proceden a comunicarle violentamente a los presentes que se trata de un asalto, mientras piden a todos tenderse en el suelo y arremeten contra el guardia de seguridad para evitar que éste reaccione. Estas personas están organizadas y cada uno tiene funciones específicas en el asalto. Por eso, mientras que uno se encarga de reducir al vigilante, otros están atentos a que ninguno de los presentes reaccione, y el resto va a las cajas donde está almacenado el dinero,
que hasta ese momento se había depositado en el banco. Cuando estas personas tienen el botín en sus manos, salen rápidamente del sitio, aunque uno de ellos, no contento con el dinero que ha extraído, regresa y arrebata la mochila de una de las personas que estaba en la fila y que todo el tiempo estuvo, al igual que el resto de clientes del banco, tendido en el suelo, esperando que los asaltantes no atentaran contra su integridad. En total fueron 3 personas armadas las que entraron al banco, y estas estuvieron todo el tiempo respaldadas por cómplices, quienes permanecieron en el exterior de la entidad bancaria, atentos por si algo llegase a salir mal para ellos. Al final los asaltantes salieron del banco y huyeron del lugar. Típico taquillazo, asalto bancario dicho popularmente, pluralidad de víctimas, pluralidad de intervinientes. Esa pluralidad de intervinientes como infractores de la ley agrava el hurto. La utilización de armas colocando a las víctimas allí presentes en situación de indefensión califica el hurto. Presencia entonces de un delito llamado hurto calificado y agravado. Por la pena a imponer, por las circunstancias del hecho, ameritan la imposición de una medida restrictiva a la libertad en centro carcelario. Esa actitud, esa forma como desarrollan esta acción nos demuestra que son personas que previamente habían elegido escenario, víctima y objeto a tomar. Eso nos demuestra entonces que la actividad es permanente, hurtar. Perfectamente se les puede imputar un concierto para delinquir en concurso con hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas. De esta manera llegamos al final de Infraganti, el espacio donde usted ve a quienes quedaron registrados en video mientras cometieron actos ilícitos. Analizamos las estrategias que utilizaron, cómo estas son contrarrestadas por las autoridades y las implicaciones legales que sus actos podrían tener en Colombia. Todo analizado con un especialista en derecho penal. Hasta pronto.